Muy buenos días, senadoras, senadores, diputados, diputadas de la Comisión Permanente del Congreso, invitados. Muy buenos días, señor Ministro de Salud, doctor Julio Mazzoleni. Desde ya estamos agradecidos por acompañarnos el día de hoy. La adquisición, en la brevedad posible, de la mejor vacuna disponible en el mercado contra el COVID-19 y de forma accesible para todos los paraguayos es una cuestión vital para nuestra nación y nuestro Estado. Es el mejor mecanismo a través del cual podemos volver al modo normal de vida paraguayo y es el motivo que nos trae a esta reunión. Es fundamental para nosotros como parlamentarios y a través de esta reunión que la ciudadanía pueda tener conocimiento con respecto a las vacunas cuya adquisición está siendo evaluada, tener una estimación de los plazos en los que la vacunación puede ser efectiva, así como los volúmenes, y tener un conocimiento acabado con respecto a la logística y a las preparaciones que se están haciendo por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para llevar esta vacunación masiva. La seguridad que debemos transmitir a la ciudadanía y con respecto a la importancia de vacunarse efectivamente también es crucial para que estas campañas puedan cumplir su cometido, que un porcentaje importante de nuestra población pueda ser vacunada, de esta manera inmunizada y recuperar nuestro modo normal de vida. Esta pandemia ha causado grandes estragos, no solo en Paraguay, sino en el mundo, en materia sanitaria y económica, y estamos ante un momento que muchos millones, miles de millones de seres humanos estuvieron esperando, que finalmente podamos acceder a una vacuna efectiva y podamos recuperar nuestro modo de vida. Le agradecemos de ya su presencia, señor ministro. Queremos solicitarle una exposición en primera instancia para que en segunda instancia los colegas parlamentarios puedan transmitir las dudas o cuestionamientos que crean pertinentes. Adelante, por favor, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Agradezco la invitación para poder exponer acerca de estas vacunas. Efectivamente, tenemos preparada una charla. Quiero saludar a todos los honorables parlamentarios que nos acompañan por vía telemática. Creo que gran parte de los interrogantes van a ser contestados a partir de esta presentación sencilla y breve y después estamos, con mucho gusto, vamos a estar evacuando las consultas que pudieran darse, ¿verdad? Si pudiéramos ver la siguiente lámina, por favor. ¿Yo puedo manejar aquí? Sí. Ok. Un poco. Bueno, ahí está. Ahí. Ok, la siguiente entonces, por favor. Bueno, este es un cronograma que muestra nuestras acciones intensas de negociación desde el mes de julio a la fecha, también las capacitaciones que se han dado desde el mes de octubre a la fecha. Quisiera recorrer esto brevemente por lo importante que tiene esta línea de tiempo, ¿verdad? A partir de julio del año pasado se inician las negociaciones que finalizan en una firma de carta de interés para el ingreso al mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX, como saben, es una estructura impulsada por la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones a los efectos de garantizar el acceso oportuno, equitativo, para todos los países del mundo, con especial énfasis naturalmente en los países en vías de desarrollo y los países pobres. En el mes de septiembre se firma el acuerdo de compra con el COVAX Facility. Paraguay ha sido uno de los primeros en suscribir ese acuerdo, y también en el mes de octubre se procede a la firma de la garantía financiera y se produce un adelanto de pago de cerca de $7 millones. Aquí hay que tener en cuenta que el mecanismo COVAX plantea un portafolio de vacunas, es decir, hay más de una vacuna, y estas vacunas representan un espectro bastante amplio de variación de precios, desde aproximadamente unos $3 a algunas vacunas que superan los $30, $40 incluso. Entonces lo que se hizo fue promediar, dado que no sabíamos cuáles eran las vacunas que iban a culminar con éxito todo su desarrollo,
y se iba a hacer más de una vacuna, como afortunadamente después se dio. Entonces se promedió y se hizo un adelanto equivalente aproximadamente al 15% de las compras totales. Es por eso que Paraguay adelanta cerca de 7 millones de dólares y deja en reserva otros 40 millones de dólares para las entregas finales de las vacunas, ¿verdad? En el mes de diciembre también prosiguen las intensas labores, se conforma el Comité Técnico Nacional de Coordinación. Esto está integrado básicamente por varias direcciones del Ministerio de Salud Pública que hacen a la organización de todo el tema de vacunación, que ciertamente requiere una enorme coordinación en ámbitos de logística, de seguridad, capacitación técnica, entre otras cosas. Se presenta el plan de vacunación en los últimos días de diciembre y también he firmado una resolución en esa misma época donde se autoriza en uso de emergencia a varias vacunas, aquellas que hasta entonces tenían una aprobación por figura similar en países con autoridades reguladoras de alta vigilancia. Y finalmente, y aprovecho para agradecer una vez más aquí el tratamiento priorizado que ha dado el Parlamento Nacional a la modificación de la ley de vacunas, que nos ha permitido poder negociar directamente con las agencias o las compañías productoras de vacunas. Hasta entonces estábamos ceñidos por la ley al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Si bien es cierto que nosotros veníamos conversando ya desde varios meses atrás, a través de reuniones exploratorias, incluso memorandos de entendimiento, sin esa figura no se podía dar una compra bilateral por fuera del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Efectivamente, en enero, esas reuniones que típicamente, como les decía, tienen una inicial exploratoria, un memorando de entendimiento, acuerdos de confidencialidad, y finalmente cuando se avanzan en las negociaciones se nos pone sobre la mesa los contratos, y dentro de los contratos se establecen algunos requerimientos que son prácticamente idénticos para todas las compañías farmacéuticas y que requerían un nuevo instrumento, dado que nuestro ordenamiento jurídico no nos permitía como Estado poder negociar con estas compañías en ámbitos como son los de la indemnidad, la prórroga de la jurisdicción y también la confidencialidad. Una vez más agradezco una nueva herramienta entonces que fue aprobada en el mes de enero, y tan pronto eso se dio, nosotros procedimos a las negociaciones y posterior firma de acuerdo ya con la primera de dos compañías que pretendemos hacer acuerdos bilaterales. En el mes de febrero también hemos recibido con mucho beneplácito, después de un anticipo bastante pesimista de mayo o junio para la llegada de las vacunas al mecanismo COVAX. Afortunadamente eso fue bajando a marzo, abril, y finalmente todo hace suponer que en el mes de febrero vamos a tener ya las primeras partidas al Paraguay en forma fraccionada. Esto se debe a que el día lunes 15 de febrero la Organización Mundial de la Salud va a tratar específicamente la preaprobación de la vacuna AstraZeneca, que es la que está anticipada como la primera vacuna que llegaría al Paraguay por vía del mecanismo COVAX, ¿verdad? También el cronograma de nuestras actividades, que hace a un trabajo realmente intenso de todos nuestros equipos, nos da cuenta de que el día lunes, y como efectivamente se dio, hemos presentado 63 vacunatorios óptimos para el inicio de la campaña, que tenemos la capacidad de poder ampliar o reducir la frecuencia de vacunación y la cantidad de vacunaciones. El inicio del preagendamiento para trabajadores de la salud se va a dar el día de mañana, como también está anticipado en el cronograma. Gran parte, la siguiente por favor. Aquí recordando simplemente, como les decía, el número de vacunas por el vía del mecanismo COVAX, estaremos recibiendo poco menos de 4.300.000 vacunas. La fecha estimada de llegada es la segunda quincena de febrero, y aquí quiero resaltar un punto que es muy importante,
el mecanismo COVAX ya nos ha advertido, en base a los enormes problemas de producción y logística que hay, que muy probablemente todos los países van a recibir más de un tipo de vacunas, ¿verdad? Entonces, hay muchas vacunas que están ligeramente rezagadas con aquellas que hoy ya están siendo utilizadas, y muy probablemente estas sean incorporadas al portafolio de las vacunas COVAX en el segundo trimestre y en el segundo semestre especialmente de este año, ¿verdad? En cuanto a los acuerdos bilaterales, en base a un plan estratégico, también las recomendaciones del Comité Técnico Nacional de Asesoramiento en Inmunización, hemos acordado ir por vacunas de vector viral y plataforma de virus inactivado. La idea es complementar un poco las acciones a la luz de la evidencia que hoy existe para poder abordar todos los grupos priorizados. Entonces, en esa línea estamos. También teniendo en cuenta las cuestiones de logística, cuestiones de acceso a estas vacunas. Quiero hacer la precisión de que personalmente me he sentado con todas las compañías farmacéuticas que tenían un poco más avanzada, y en base a criterios de oportunidad de inversión, muchas de estas compañías podían ofrecer vacunas básicamente en un tiempo muy avanzado del año, segundo semestre, último trimestre, y muchas requerían un volumen mínimo de compra muy alto, así como también lo que implica en algunos casos la preparación de la compañía, la preparación del sistema en cuanto a la refrigeración, con inversiones varias veces multimillonarias, ¿verdad? Teníamos incluso un cálculo de unos 40 millones de dólares, por ejemplo, solamente en caso de aquellas vacunas que requieren una refrigeración de menos 70 grados, por ejemplo. Siguiente, por favor. Aquí es para evidenciar de modo sencillo cuáles son las etapas de la vacunación y los grupos priorizados. Tengo que hacer la salvedad de que esto además está de nuevo subdividido en subgrupos y tiene aún más detalle. Pero para poder hacerlo sencillo, podemos decir, en el primer grupo van a estar priorizados los trabajadores de la salud en su concepción más amplia. Para los honorables parlamentarios que nos siguen y que no son del ámbito de la salud, los trabajadores de la salud incluyen no solamente el personal de blanco, sino, por ejemplo, el personal de apoyo que está trabajando en los diversos establecimientos de salud. En este caso también los trabajadores de salud están priorizados en base a aquellos que están en un mayor nivel de exposición y de riesgo. Por ejemplo, aquellos que están hoy destinados a los hospitales de contingencia respiratoria van a tener prioridad sobre aquellos que están en hospitales sirviendo otro tipo de patologías. Naturalmente vamos a ir llegando a todos ellos. Aquí también entran, por ejemplo, también bomberos que frecuentemente tienen una actividad sanitaria acudiendo a sitios de accidentes de tránsito, etcétera, en esta primera etapa. Los adultos de 60 años o más, esto también van a estar discriminados otra vez por grupos de edad. Por ejemplo, aquellos que tienen más de 70, más de 80, etcétera. Eso lo vamos a ver también con el equipo. Posteriormente se pasa a la segunda etapa, donde ya entran las personas adultas de entre 18 y 59 años con enfermedades de base. Aquí quiero hacer una salvedad de que el primer subgrupo que va a ser vacunado en este grupo, digamos, de personas adultas con enfermedad de base, van a ser los docentes, aquellos docentes que son declarados que hoy están con criterios de vulnerabilidad. Obviamente eso tiene implicancias muy importantes en nuestra intención de restablecer el año lectivo, digamos, de manera semipresencial en las diversas escuelas y establecimientos de educación, ¿verdad? Después entran también los docentes de nivel inicial y primaria, sin comorbilidades. Entran los trabajadores de servicio esencial, militares, policías, aquellos bomberos que no alcanzaron a vacunarse en la primera etapa. Y aquí la población indígena, si bien la estamos visualizando como un grupo aparte, naturalmente
aquella población indígena que esté dentro del grupo de mayores de 60 o aquella que estén dentro de los grupos de adultos con comorbilidades van a ser vacunados en esos grupos, no es que van a esperar como este grupo de población indígena a que se vacunen los demás, ¿no? Pero sí queríamos hacerlos bien visibles en esta segunda etapa, así como otros grupos vulnerables. En la tercera etapa, otros trabajadores esenciales, como aquellos que están en aeropuertos, puntos de entrada al país, también aquel personal militar, policial que no alcanzaron a vacunarse en fase 2, y aquí también hacemos una señal específica a personas privadas de libertad, pero vamos a estar trabajando con el Ministerio de Justicia también a los efectos de identificar a aquellos vulnerables dentro de las personas privadas de libertad y de acuerdo también a la lógica de estos establecimientos. Siguiente, por favor. ¿Te parece que no corrió? Ahí está. Muchas gracias. Ahí ahora sí. Perfecto. Sí, simplemente destacar que una cosa es el Plan Nacional de Vacunación, que ya ha sido socializado y entregado en los últimos días del año, y otras cosas es el cronograma. El cronograma está sujeto a una realidad mundial que es la alta demanda y la disponibilidad limitada. En gran medida las plantas se están construyendo, algunas se están habilitando y estamos pasando por esa situación a nivel global. Como muestra puedo decirles que en este momento hay un solo país que está por encima del 20% de su población, que es Israel. Ha hecho una compra, digamos, a precios muy por encima de los habituales y está haciendo, es el único país. Los demás, incluso aquellos países muy desarrollados, no superan el 2.5% de su población y la gran mayoría está por debajo de 1%. Puesto en perspectiva, hoy 8 países acaparan el 80% de las vacunas, y si mirábamos eso hace 2 o 3 semanas, esos 8 países acaparaban el 95% de las vacunas, ¿verdad? Entonces ha habido un avance, pero ciertamente eso nos da una perspectiva de dónde estamos hoy ubicados. Estamos cerca de 50 y poquitos países que han iniciado vacunación, con lotes pequeños la mayoría, o sea, es una situación realmente a nivel mundial. Y más allá también de los anuncios, de los volúmenes de compras, la mayoría o todos están recibiendo realmente números todavía muy pequeños, y casi todos los países están rezagados en sus planes de vacunación debido a esto, ¿verdad? También creo que es evidente, todos los que hemos leído un poco las informaciones periodísticas, también vemos las tensiones que hay a nivel de diversas regiones entre las compañías farmacéuticas y los países, ¿verdad? Siguiente, por favor. El proceso de vacunación en Paraguay va a seguir unos pasos que son bastante estrictos, que son protocolarmente y en la práctica incluso más exigentes que la mayoría de nuestros países. Pasa por un agendamiento, después una información que es proveída en términos de las medidas higiénico-sanitarias protocolares en los vacunatorios para hacerlo de manera segura. La explicación del procedimiento de vacunación que se da tanto a las personas que van a ser sujetas a la vacunación, como capacitaciones que ya se dieron al personal especializado, al personal operativo, y que va a extenderse también a todo el personal de salud que está fuera de la función pública. Hay una firma de un consentimiento informado, porque hay que recordar que todas estas vacunas también en este momento, más allá del enorme esfuerzo que estamos haciendo como humanidad, siguen siendo vacunas que están culminando las etapas, la tercera etapa de ensayos clínicos, ¿verdad? La vacunación segura, todo lo que implica ese proceso, el registro nominal, esto es clave, es absolutamente esencial poder documentar a aquellos pacientes que han sido, o aquellas personas que han sido vacunadas, ¿verdad? Se entrega un carnet también con la fecha de la próxima cita, dado que por el momento todas las vacunas que están en uso son de 2 inyecciones. Estamos esperando también una vacuna muy avanzada de la Johnson & Johnson que tiene una sola aplicación, pero con esa excepción prácticamente todas son con 2 aplicaciones. Y es muy importante también que las personas se vacunen en establecimientos de salud
dado que como medida de precaución ante la posibilidad de anafilaxia, una reacción alérgica severa, abrupta, entonces pedimos que permanezcan en estos sitios al menos 30 minutos después de haber sido vacunados. Siguiente, por favor. Sí. Sí, con mucho gusto, presidente. Esto es solamente para mostrar la plataforma de preinscripción para los trabajadores de salud, que va a estar disponible a partir de mañana. En las próximas semanas también vamos a estar haciendo lo propio para las personas en general. Siguiente, por favor. En cuanto a la logística, hay que recordar el programa ampliado de inmunizaciones es realmente un programa emblemático del país que ha surgido de una cooperación muy importante con el apoyo justamente de gente en este recinto y del Parlamento en general. Tiene un expertise muy importante en lo que hace a esta vacuna. Prueba de ello, el año pasado la vacunación contra la influenza fue una de las más exitosas de todos los tiempos. En un par de meses se vacunaron más de 1.200.000 vacunas. Aquí es solo para poder hacer visible los centros de vacunación regional y el centro de vacunación nacional. El centro de vacunación regional podemos ver en el norte del país, en la zona de Concepción. Este centro regional se va a hacer cargo tanto de ese departamento como de Alto Paraguay y de Amambay. Después tenemos en el departamento de San Pedro, que se va a encargar de ese departamento, y también el de Canendillú. Alto Paraná se circunscribe exclusivamente a ese departamento. Después tenemos en Coronel Oviedo, en Caguazú, que se va a encargar de Caguazú, Coronel Oviedo Caguazú, Guairá y Cazapá. Y tenemos después el del sur en Misiones, que se encarga de ese departamento, así como de Itapúa y Ñembucú. Y el Centro Nacional de Vacunación en Capital, que se encarga de Capital naturalmente, Central, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes y Boquerón. Siguiente, por favor. Bueno, el inicio de la campaña, como les decía, anticipamos nosotros como la segunda quincena de febrero. Yo voy a esperar una comunicación oficial después de la preaprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud. Una vez que las vacunas lleguen a Paraguay, entonces típicamente 48 a 72 horas después se va a empezar a distribuir estas vacunas. Esto típicamente tiene que ver con la necesidad de poder asegurar que no ha sido lesionada la cadena de frío en su proceso y otras cuestiones técnicas que no garantizan que las vacunas sean seguras, ¿verdad? Así que, como les decía, tan pronto tenga esa fecha, vamos a poder socializar con todos ustedes y con la ciudadanía en general. Siguiente, por favor. Esta es la lámina final, así que me gustaría destacar nomás que este realmente es un esfuerzo importante. Nosotros tenemos la leyenda típica en el Ministerio de Salud que trasladamos a la ciudadanía de cuidarnos entre todos. También quiero una vez más también reiterar la que fue afirmada por el director de la Organización Mundial de la Salud: nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Realmente esta situación a nivel mundial ha sido una prueba, un test de ética de todos los países, y realmente la estampida de vacunas que ha aumentado los precios, que ha puesto en peligro el suministro para el mecanismo COVAX, realmente nos muestra que no hemos estado a la altura. Ojalá eso se pueda modificar con el paso del tiempo, y creo que está en las manos de todos. Finalmente, señor presidente y honorables parlamentarios que nos escuchan, creo que es absolutamente importante también solicitarle su colaboración para que este Plan Nacional de Vacunación se lleve adelante de acuerdo a la priorización establecida a rajatabla, y que no tengamos las experiencias de otros países donde gente ha abusado de su poder para poder generar la vacunación de personas por vías de tráfico de influencias o demás. Así que yo les doy mi compromiso públicamente a ustedes y a la ciudadanía a través de ustedes, y solicito también la cooperación de cualquier denuncia en ese sentido para asegurarnos esa distribución equitativa como debe ser. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted por su exposición, señor ministro, que cubre varios de los aspectos que justamente queríamos que sean aclarados tanto para los colegas parlamentarios como para la ciudadanía. Quiero dar la bienvenida a este recinto al diputado Sebastián García y una bienvenida muy especial, y creo que es oportuno, al senador José Paco Ledesma, quien justamente es uno de aquellos compatriotas que ha triunfado, ha vencido en la lucha contra el COVID. Bienvenido de vuelta a esta Comisión Permanente del Congreso, senador. Dando continuidad a esta reunión, vamos a conceder la palabra a los colegas parlamentarios para las exposiciones y consultas que crean pertinentes. En ese orden, se le concede el uso de la palabra a la senadora Desiree Masi. Es importante aclarar que esta reunión fue convocada a pedida de los colegas parlamentarios, médicos, senadores, la doctora Desiree Masi, el doctor senador Antonio Barrios. Gracias, presidente. Buen día a todos. Buen día, ministro, y al equipo. Ministro, a ver un poco. Le voy a ser así bien sincera, porque yo leí la nota que se le envió, no a usted, a otros ministros de la región, cuando COVAX anunciaba, y era la misma nota. Ahora, ¿por qué acá se anunció entonces 300.000 dosis? Y ayer la doctora Roy dice, no son 300.000. Yo creo, en serio, ministro, ¿verdad? Me va a disculpar, pero me parece que mi bancada, y yo creo que todos acá, le hemos dado todo el apoyo. Es decir, enterarnos nuevamente por la prensa y de esa manera, y sobre todo que nuestra familia del corazón que está en los hospitales estaba esperanzada, que hoy tiene que llorar 2 muertos más. Le voy a quitar a Tiki porque murió de infarto, a Martín y a Delia, a la pediatra. 2 muertos más. Antes de ayer un camillero en Ciudad del Este. Todos esperanzados porque ustedes habían anunciado 300.000 dosis. Y anteayer o ayer se dice como si nada, no son 300.000. No sabemos todavía cuántos son. No. Por favor, ministro, de verdad. En primer lugar, en ningún país del mundo hay 5 voceros sobre el tema vacuna. Hay un vocero del tema vacuna. Yo creo que hay una pelea ahí a ver de quién es más protagonista en el Ministerio de Salud. Y espero que estén escuchando ¿cómo se llama? Su equipo. Hay un vocero o una vocera. No hay 20 voceros que encima dicen cosas importantes. ¿Usted sabe lo que eso supuso? Yo imagino que sí, porque usted tiene todavía contacto con los colegas, me imagino, ¿verdad? Lo que eso supuso para la gente que está en la trinchera. Y no saber encima ahora, ¿verdad? Porque yo no sé por qué anunciaron, ministro. Porque el de la OPS les dijo que Paraguay iba a tener 300.000, porque la nota para todos los países, yo vi, porque usted no puede mostrar también si quiere, pero vi la nota que tienen 2 ministros de la región. Está en inglés y dice, sujeto a su ministro, sujeto a esto, sujeto a ello. Entonces, si a nosotros nos llegó una información de que eran 300.000 dosis, nosotros teníamos una notificación especial con el número de dosis, o alguien acá de OPS o alguien de no sé dónde dijo que era 300.000 sin confirmar esa información, y se dijo públicamente, y ahora resulta que no sabemos si vamos a recibir 20, 30.000, 5.000, 50.000 o 100.000. Entonces, mi primera pregunta es, entonces, nosotros teníamos una comunicación oficial de que íbamos a recibir 300.000 dosis iniciales, porque ahí también hay mucha confusión, 300.000 dosis iniciales de toda esa dosis, desde que usted ya dijo que COVAX, que nosotros tenemos comprometido con COVAX, o qué pasó, si me puede explicar, para que de repente tengamos 0, de 300.000 a una fecha incierta, que es después de la primera quincena de febrero, estamos en una fecha incierta y una cantidad incierta. Es decir, de verdad, o sea, la gente que está ahí ya no aguanta. Y yo, si a usted no le dicen, yo le digo, porque encima dicen, ¿y ustedes qué hacen? Nos dicen a nosotros, ¿ustedes qué hacen? ¿Verdad? Por eso le pedí, y muchas gracias al diputado Latorre, y creo que usted no tiene tiempo, pero de verdad que a nosotros nos gustaría saber también cuál es la solución para las drogas críticas en este momento. Es decir,
y que se tomen medidas al respecto. Voy a redondear el tema vacuna. Esa sería la primera pregunta. Nosotros tuvimos una notificación específica de tantas dosis, y ahora no tenemos, estamos igual que el resto. Ese es uno. Dos, usted acaba de decir la autorización OMS. OMS no va a autorizar la Sputnik, por ejemplo, ¿verdad? Y los otros países están usando ya. Entonces, nosotros vamos a esperar la burocracia OMS para una vacuna o no vamos, usted está hablando de las vacunas que OMS va a evaluar, porque obviamente OMS no evalúa Sputnik, va a evaluar con los papeles seguramente como todo el mundo, ¿verdad? Pero OMS luego no es una entidad reguladora y aprobadora de vacunas, ¿verdad? Se convirtió nomás ahora. Pero bueno, ahora, la rusa, ¿verdad?, se está poniendo en los otros países ya ahora. Lo mismo pasa con las chinas. Yo no sé si OMS va a evaluar las chinas con todo el conflicto que hay, pero en FOS se están vacunando con Coronavac. Ya quisiera yo tener o la Sputnik o Coronavac, ¿verdad? Me da exactamente igual y aprovecho para quien esté escuchando. Todas las vacunas aprobadas funcionan. Para lo importante, podemos tener diferencias en la cobertura, pero todas, el 100% evita los casos graves y las muertes. El 100%. Todas las vacunas que para lo que conocemos, las vacunas, eso es realmente casi milagroso. Casi milagroso, porque ninguna vacuna, salvo la polio, no sé si el ministro me puede corregir, ninguna es neutralizante, ¿verdad? El resto, la de la vacuna influenza, que todos nosotros nos ponemos entre paréntesis, en la realidad tiene 40 a 50%. Esa es la cobertura y tiene 100% de evita la hospitalización y la muerte. Ese es el plus de la vacuna para la persona y para salud pública. No es que te proteja, que te evite la enfermedad. Entonces también se tiene que comunicar, porque hay gente que dice 60% no sirve. No se está informando bien. Entonces no nos vacunemos más contra la influenza. El tema es que evita los casos graves. Incluso la AstraZeneca, que está teniendo problemas con la variante británica, continúa, ¿verdad?, evitando los casos graves y las muertes, que es lo que importa en salud pública y para el individuo también. Entonces, mi segunda pregunta es, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar de OMS? Porque OMS hasta ahora aprobó Pfizer, ¿verdad? No sé si ya aprobó las otras. Esa sería la segunda pregunta, ministro, ¿verdad? La tercera, a este paso, de verdad, yo no cerraría las puertas a las ARN mensajero, ministro, de verdad. Porque al parecer por las variantes, y esta es una especulación de todo lo que he leído, son las que más fácilmente se pueden modificar, obviamente, ¿verdad? Se pueden modificar porque es una plataforma que uno puede modificar. Se pueden modificar más rápidamente que las otras. Es decir, sí, existe, y ni siquiera hablo Pfizer, porque para mí es Moderna, ¿verdad?, porque tiene menos problemas de logística. Si existe la posibilidad de comprar Moderna, aunque sea en junio, hay que comprar, ministro, que no le tiemble el pulso, porque a este paso no sabemos cuándo vamos a tener, ¿verdad? Y aunque sea cara, yo sé que Moderna es cara, sé que Pfizer es cara, obviamente tienen una plataforma nueva. Ahora, si me dice, yo también antes pensaba junio, no sirve. Viendo lo que está pasando, ¿por qué no comprar para junio? ¿Verdad? Aunque sea 1 millón o 2 millones de dosis, porque yo veo que de acá, ojalá que me equivoque, pero a la luna, pero esta vez sí que lo que quiero estar equivocada, ¿verdad? Ojalá que en febrero, marzo, abril, mayo nos lleguen por los 2 millones, ¿verdad?, de dosis por lo menos, y podamos vacunar a los grupos esenciales. Pero yo no descartaría, ¿verdad?, porque como ustedes bien hicieron en el plan, Paraguay tiene un objetivo ambicioso, ¿verdad?, que quiere vacunar a personas de 18 y más por el tema de la reactivación económica. Es decir, nosotros estamos haciendo que queremos hacer un esfuerzo mayor, incluso que otros países, ¿verdad?, de querer vacunar, porque no solamente el tema de salud pública, sino la economía en sí depende de las vacunas ahora. Para los médicos, para nosotros, la vida depende de las vacunas. Pero en la realidad, cierta certidumbre económica depende de las vacunas. Entonces, a mí me parece correctísimo eso, que también creo que en fase 2, ministro, me parece, ¿verdad?, están de 18 a 59 años con comorbilidad, ¿verdad?
con comorbilidad. Y muy pocos paraguayos, lastimosamente, no tienen comorbilidad en una franja, incluso de esa edad, ¿verdad? O son obesos, o son diabéticos, o son asmáticos, o sea, tienen una comorbilidad. Ya estarán en una lista seguramente priorizada por grupo de edad, pero tienen una comorbilidad. Entonces, a mí yo no cerraría esa puerta o ventana o ventanita. Esa está abierta, ministro, por lo menos para las ARN, si no es Pfizer, ¿verdad? La Moderna, que requiere, creo que menos 18, ¿verdad? No requiere menos 70, ¿verdad? Es decir, hagamos el esfuerzo realmente de tener todo el portafolio. Entonces, si usted me puede responder, porque esa es la pregunta acá, ¿cuándo ustedes nos van a poder decir cuándo llegan? No, o sea, ¿cuántas llegan? Yo no le pido que me diga 20 de febrero, pero ¿cuántas llegan? Porque por lo menos, ministro, tiene que llegar. ¿Cuántos son? Creo que en total somos, digo yo, obviamente no voy a entrar en el grupo de vacunación porque no estoy ahí, ¿verdad? Cerca de 80,000, o sea, necesitaríamos 150,000 dosis, ¿verdad? Para el equipo de salud, en todos los hospitales y en todos los sectores, alrededor de 150,000, desde la limpiadora hasta el médico. ¿Cuántas se supone que van a llegar entonces? Segunda quincena de febrero, marzo, ¿verdad? Bueno, entonces, y no entendí esta parte que usted había dicho sobre AstraZeneca, es decir, yo estuve leyendo todo lo que están evaluando sobre que aparentemente tiene un problema. No es un problema, para mí no es un problema, pero bueno, los científicos son los que saben, ¿verdad? Sudáfrica suspendió, pero en la realidad lo que hace es una afectación con la variante británica, ¿verdad? De casos leves y moderados, pero no de casos graves. Bueno, que nos traigan esa vacuna acá. Y no porque sea de segunda mano, porque el objetivo en salud pública es evitar casos graves, hospitalización y muerte. Ese es el objetivo en salud pública, con las vacunaciones masivas. Y después me quiero referir a otras cuestiones, pero si esa pregunta me pueden responder por qué se dijo 300,000 dosis. Y se crea ahí toda una cuestión. ¿Por qué ahora se dice no son 300,000 y no se da cuál es la cifra? No, ¿quién dijo 300,000 dosis para Paraguay? ¿Quién dijo y quién se desdijo ahora? Tanto es que alguien dijo que usted anunció, porque si no, usted no anunciaría. Si hubiese anunciado cualquiera que se le da por hablar ahora en el Ministerio de Salud, yo diría, habló de charlatán o de charlatana. Pero como usted mismo anunció, entonces yo creo que usted corresponde que usted nos explique, acá OPS nos dijo esto, OMS nos dijo y ahora resulta que no. Porque salvo Uruguay, el resto sí. Podemos decir, está vacunando, bueno, Chile ahora se fue, ¿eh? Impresionante el ritmo de vacunación de Chile, que yo espero que nuestra relojista incluya 24/7, 24 horas al día tienen que estar cuando tengamos todas las millones de dosis. 24/7, impresionante Chile cómo está vacunando, ¿verdad? Está vacunando Argentina, está vacunando Brasil, creo que Bolivia por ahí nomás, pero que no estén vacunando no significa que no tengan dosis, ¿verdad? Entonces, no tienen las 10 millones que compraron, pero tienen 500,000 y nosotros tenemos 0, como Uruguay. Entonces, ¿cuál es la realidad realmente? Porque sabe que en este momento no informar es peor que informar. Yo creo que si se le dice bien a la gente, señores, en marzo vamos a tener. Entonces todos nos preparamos para marzo, pero no puede volver a ocurrir esto, y ya termino, presidente, disculpe, de toda esta expectativa que se creó en la gente que está ahí, ¿verdad? Que está allá atendiendo pacientes y de repente, como si nada se informa, no van a llegar a 300,000. Y todo el mundo interrogando, ¿pero cuántos van a ser? ¿Son 50,000? ¿Son 10,000? ¿Son 5,000? Eso nosotros le debemos, y acá disculpen todos los otros compañeros, le debemos, doctor Masoleni, a nuestros colegas y a las enfermeras y a todos. Esa explicación a ellos, que son el grupo prioritario en este primer momento y que iban ya se estaban preparando en la fila, resulta que ahora no tienen respuesta de parte de nadie. Si me puede responder eso, por favor, por el momento. Gracias. Gracias a usted por su participación, senadora. No sé si... Y después porque creo que el ministro tiene poco tiempo también, así todos regulamos, y disculpa que me haya extendido, ¿verdad? Agradecido por su participación, senadora. Se le concede el uso de la palabra al ministro de Salud.
Gracias, presidente, y gracias, senadora. Sí, efectivamente, bueno, la información que yo recibí preliminar y que después fue complementándose a lo largo de los siguientes días fue que ese número era el que llegaba a nuestro país. Posteriormente se fueron haciendo algunas precisiones, incluso unos cálculos. El día viernes pasado estuve participando en una reunión de la OPS donde hubieron algunas informaciones complementarias y bueno, tan pronto yo recibo la información la socializo con la gente. Hemos cuidado en todo lo posible, aunque puede haber errores en el hecho de no generar expectativa. De hecho, mucha de la información que nosotros ya contábamos hace tiempo en términos de negociaciones o demás no se ha compartido o socializado precisamente aguardando la confirmación o aguardando la autorización. Pero ciertamente esa era la información preliminar que tuvimos y con el correr de los días en sendas reuniones o cartas, notificaciones del mecanismo COVAX, complementarias, precisiones a través de las reuniones de OPS. Entonces, la información que tenemos actualmente es que ese número, que además es conservador, para ser exactos, lo que se preveía es entre 367.000 y 600.000 vacunas, y en base a la situación de mercado y de disponibilidad, la presunción más baja era la que se tomó en cuenta, tanto por los que nos informaron como por nosotros mismos, ¿verdad? Así que hemos tratado de cuidar, pero este es un tema muy sensible y necesariamente en el proceso de la comunicación que uno trata de cuidar, se pueden dar de repente algunas imprecisiones. En lo que hace a la aprobación por el mecanismo COVAX, quiero dejar esto bien claro para que entiendan los señores parlamentarios. Las vacunas que el mecanismo COVAX incorpora a su portafolio deben pasar por una aprobación de la OMS. Es por eso que la vacuna Pfizer y creemos nosotros que la vacuna AstraZeneca a partir del 15 de febrero o el tiempo que tomen esas deliberaciones va a pasar a formar parte del mecanismo COVAX. Las negociaciones bilaterales por fuera del mecanismo COVAX no están condicionadas por esta aprobación de OMS, al punto que el acuerdo bilateral que el Paraguay ha hecho con el Fondo de Inversión rusa, con las vacunas Sputnik, estas van a llegar, cuando lleguen van a ser utilizadas inmediatamente sin ninguna necesidad de un preacuerdo de la OMS. No hemos cerrado las puertas a ninguna de estas, pero recuerden que ya tenemos un número importante de vacunas que están, digamos, preestablecidas en el mecanismo COVAX. Hemos hecho una planificación para poder aumentar la cobertura. Estimamos nosotros que en base al uso de una herramienta y que utilizamos vía OPS y también en base a algunas estadísticas en algunas de las enfermedades que están contempladas como comorbilidades, el porcentaje específico de la población que está afectado por comorbilidades es de alrededor del 21%. Es por eso que nuestro plan original dentro del mecanismo COVAX apuntaba a extender a un 30%, que es lo que hemos hecho. Aparte de eso, están las compras por vía de negociaciones bilaterales que estamos haciendo. No estamos cerrando las puertas a ningún tipo de vacunas, no obstante, como decía, las ofertas no eran las más convenientes para el país por diversas razones. Además, el Comité Técnico Nacional de Asesoramiento de Inmunización tampoco tenía un criterio muy específico a la luz de la evidencia presente o de la ausencia de ella, también en base a criterios logísticos del país, también en base a criterios de equidad. Entonces, muchas de estas decisiones se toman mucho antes de alguna evidencia científica que en este momento contamos, ¿verdad? Quiero también establecer respecto a la vacuna AstraZeneca que ha mencionado usted. Ayer hubo una reunión del SAGE, que es una comisión muy importante que asesora, una comisión por infectólogos, especialistas, expertos en vacunas, que asesora a prácticamente todos los organismos, incluida la propia OMS, y ha establecido algunas cosas que son muy importantes a la luz de algunas informaciones periodísticas recientes. En primer lugar, hay evidencia acumulada reciente de que las vacunas son efectivas para los adultos mayores, ¿verdad? Así que en ese sentido no hay una preocupación. También se pueden usar en inmunocomprometidos. Pueden haber vacunas que tengan un mejor o peor perfil, pero pueden ser utilizados.
Y lo otro muy importante que han señalado también es que el tiempo ideal de aplicación de la segunda dosis es entre 4 y 12 semanas y que es inclusive mayor el porcentaje de inmunización que se logra a las 12 semanas. Finalmente, el otro elemento que sí se ha destacado también y que es una realidad y que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que la variedad sudafricana es la que aparentemente no es susceptible de una inmunidad importante por parte de la vacuna AstraZeneca. Entonces, en base a la situación epidemiológica del país, en donde no hemos visto ningún cambio, al contrario, estamos viendo una desaceleración en términos de mortalidad, de aumento del número de casos. Entonces, no tenemos ninguna evidencia indirecta, por lo menos por el momento, de la circulación de esa cepa por aquí, y efectivamente creemos que debe iniciarse cuanto antes la vacunación con las primeras vacunas que lleguen aquí, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias a usted por las aclaraciones, señor ministro. Se le concede el uso de la palabra al diputado Emilio Pavón. Sí, gracias, presidente, y saludos a todos. La pregunta un poco al ministro es por el tema de los medicamentos que actualmente están en falta, de acuerdo a la información que a nivel nacional, pero algunos medicamentos que se están usando en terapia y los que están enfermos de COVID, que es lo que nos afecta a todos. Uno, por ejemplo, es atracurio, otro es midazolam, fentanilo, anticoagulantes y antibióticos. Esos medicamentos, ministro, está viendo cómo solucionarse porque realmente le cuesta a la gente, le cuesta, eso es sí, el tratamiento en sí luego y más terapia, ¿verdad? Sabemos que es de alto costo y ¿cómo estamos, ministro, en el tema de eso de los medicamentos en estos casos que nos toca a todo y a todo el país? Muchas gracias, diputado. Acordamos con el ministro Mazzoleni realizar el próximo martes a la misma hora una reunión incorporando a los actores de los gremios de salud donde específicamente vamos a tratar la situación de los insumos. No obstante, señor ministro, dada la consulta al colega, si podría darnos alguna respuesta general. Sí, con mucho gusto. Gracias, presidente. Efectivamente, en el ámbito del uso de terapia intensiva, uno de los medicamentos más críticos son aquellos que se denominan relajantes musculares, sedantes, que son los que se utilizan para intubar a los pacientes y mantenerlos en el respirador, ¿verdad? El problema de estos medicamentos en particular es que hay una altísima demanda y hay un déficit regional, al punto que el Ministerio de Salud Pública tiene en este momento contratos abiertos que no están pudiendo ser honradas por las compañías farmacéuticas porque aducen fuerza mayor ante la imposibilidad de sus proveedores internacionales de poder proveerles estos medicamentos, ¿verdad? Entonces esa es la dificultad que existe. El Ministerio de Salud ha hecho 3 llamados específicos para este tema. Los 3 han sido declarados desiertos en gran medida porque las compañías no quieren comprometerse a estos volúmenes importantes que necesita el Ministerio de Salud Pública con este mercado incierto y al hecho de que se exponen también jurídicamente al no cumplir los contratos. Y más allá de que haya causas razonables, nosotros también institucionalmente estamos obligados a poner en marcha todas las acciones jurídicas que son propias y que están incorporadas en la normativa. A la fecha hemos hecho entonces una serie de cuestiones, hemos hecho acciones coordinadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores en más de una ocasión para poder facilitar esta acción fuerte diplomática y poder facilitar la entrada de materia prima para compañías que producen estos medicamentos o incluso la entrada de productos terminados. La situación es por qué hay en el sector privado y por qué hay en las farmacias y por qué no en el ministerio. Lo primero pasa por el tema de los volúmenes y lo segundo por lo que mencionaba de que las compañías no quieren comprometerse ante la exposición jurídica que tienen. Otro tema, yo personalmente a través de nuestra directora de terapia hemos convocado a la Sociedad de Medicina Crítica y también a la Sociedad de Medicina Interna a los efectos de poder generar protocolos que pudieran
ofrecernos una variedad más amplia de medicamentos, porque generalmente hay una costumbre, los médicos tendemos a utilizar aquello con lo que estamos familiarizados, entonces se han planteado diversificar un poco los protocolos entre otras acciones. Y también estamos planteando la posibilidad de compras, o sea, estamos en pleno proceso de compras a nivel internacional, que también es un desafío, ¿verdad? Y es un tema complicado también jurídicamente, porque las compras a nivel internacional, teniendo contratos abiertos y teniendo estas dificultades y estas herramientas, es realmente una situación compleja. Estamos buscando por todos lados, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Lamentamos profundamente estos gastos de bolsillo que se presentan, pero quiero también recordarles a los honorables parlamentarios que hoy tenemos una oferta del doble de camas, que hasta hace un año representaban probablemente un número de pacientes que sencillamente no tenían acceso a una cama y hubieran fallecido. Vamos a dar más detalles, presidente, con la preparación pertinente, si es de interés del Parlamento, y reencontrarnos el próximo martes. Es de interés del Parlamento y de la ciudadanía tener un conocimiento acabado de nuestra situación de insumos, señor ministro. Vamos a realizar la reunión respectiva el próximo martes en el mismo horario, si le queda bien. Excelente. Se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Querey. Gracias, presidente. Buen día, ministro, y a todo el equipo. O sea, en realidad, bueno, dejemos para la próxima reunión, pero hace unos pocos meses no era la situación esa con los insumos, con el atracurio, con el midazolam, etcétera. Y todos sabíamos de que la demanda en cuidados intensivos iba a ser alta con respecto a esta medicación. Por lo tanto, bueno, pero hablemos la próxima semana, ¿verdad? De todas maneras, yo creo que en primer lugar, creo que hay cosas que quedaron pendientes de la que preguntó la senadora Masi, y yo voy a agregar algunas otras preguntas, ¿verdad? A ver, si el 30% es la meta de lo que hoy se habla, porque hoy el ministerio está informando del 30%, y todos sabemos de que el fin de la pandemia se puede poner en perspectiva en función al 75-80%, vamos a decir, dan las expresiones de Fauci, la gente de CDC, la gente de la Unión Europea, etcétera, ¿verdad? Es decir, ese es el porcentaje. Nosotros, ¿cómo ponemos eso en perspectiva, verdad? No en términos, vamos a decir, genéricos, como usted, ministro, nos tiene acostumbrado a responder, ¿verdad? Sí, que vamos a hacer el esfuerzo, estamos en esa negociación, etcétera. Debe haber una perspectiva de decir, estimamos en este tiempo, nuestros procesos de negociación nos dan este tiempo. ¿Y por qué es importante? Porque ayer nomás justamente una directora del ministerio habla de el problema es la disponibilidad de vacunas. Nosotros podemos vacunar 100,000 por semana, dice. Estamos hablando de 400,000 por mes, y en un año llegaríamos a 4 millones de personas, ¿verdad? Todavía muy por debajo del límite para, vamos a decir, limitar la pandemia. Por lo tanto, la pregunta un poco es, ¿esa es la perspectiva? ¿O es nuevamente alguien que bueno, como en la política, se quiere ganar protagonismo y entonces salió a opinar por su cuenta, ¿verdad? La otra pregunta es, bueno, es entonces, por lo que acabo de escuchar, ¿es entonces la Sputnik V la que dispondríamos en corto plazo? ¿Y de cuántas dosis estamos hablando? Uno, si es la Sputnik V la que vamos a disponer a corto plazo, y cuántas dosis, y cuál es la agenda de provisión que tiene en función a ese contrato, al asegurado, al contrato que ya está. La otra pregunta es, ¿cuánto es el gasto comprometido ya para la provisión de vacunas
y cuánto es el disponible globalmente. Y eso es importante para nuestra labor parlamentaria, para prever la necesidad que ustedes en el ministerio pudieran tener, ¿verdad? Porque tenemos que responder a eso con recursos si hiciera falta, ¿verdad? Y finalmente, bueno, creo que ya respondió el tema de la cepa sudafricana. Tengo entendido que no, quería saber un poco nosotros hoy ya tenemos la cepa inglesa confirmada, está circulando la cepa inglesa, la cepa sudafricana. ¿Ya está en Latinoamérica o todavía no llegó aquí a Paraguay? Sería importante saber un poco de eso, ¿verdad? En términos técnicos. Y lo de adultos mayores ya contestó, ¿verdad? Me parece. Bueno, y en general, yo algo que Desiree venía reclamando hace mucho tiempo y Esperanza también, ¿verdad? A mí me parece que la información sigue siendo muy confusa, ministro. Por lo menos de mi parte, y creo que muchos de los colegas que estamos en el Senado queremos ayudar a que el proceso de vacunación y el manejo de esta situación sea bueno, ¿verdad? Pero con informaciones tan confusas no podemos, ¿verdad? No podemos. Y entonces, si a eso le sumamos una praxis político, administrativo y financiera corrupta que está hoy en nuestro Estado, entonces el margen de sospecha se vuelve muy alto, ¿verdad? Para cualquier gestión. Por lo tanto, sería muy importante que usted vaya aclarando cada uno de estos aspectos, ¿verdad? De tal manera que nosotros también tengamos insumos suficientes de opinión positiva, ¿verdad? Para esto. Bueno, gracias, presidente. Gracias a usted por su participación el día de hoy, senador Jorge Querey. Se le concede el uso de la palabra al ministro de Salud. Gracias, presidente. Hay que ubicarse un poquito en la línea de tiempo y el momento en el que se plantean las estrategias de vacunación. Desde un principio era claro que el problema de producción, de logística y suministro de las vacunas iba a ser clave y limitante, al punto que entonces es por ello que el mecanismo COVAX en general había planteado a todos los países del mundo realmente una estrategia alrededor del 20% de su población. Como mencioné antes, nosotros habíamos hecho un cálculo que nos dejaba más o menos a un 21% de la población como población expuesta, vulnerable, con morbilidades. Y dentro del mecanismo COVAX tan pronto surgió la posibilidad de ampliar eso, lo hicimos a un 30%. Y ese fue el plan del Ministerio de Salud originalmente, y era el plan que estaba abordado por la mayoría, por los países, en base a estas limitaciones que son de orden logística, no técnica. No estamos hablando de un deseo de buscar una cuestión de la famosa inmunidad de rebaño, que es una cuestión un poco estigmatizada, pero o una inmunidad grupal. Ese objetivo no parecía inicialmente lograble por ningún país del mundo, y de hecho yo creo que las circunstancias de hoy, si ponemos en perspectiva con los países desarrollados, algunos poderosos, alrededor del 2.5% de su población a esta altura, creo que son elocuentes y hablan por sí mismos, ¿verdad? No obstante, como se fueron dando las circunstancias, también nosotros apelamos a acuerdos bilaterales y vamos a aumentar ese porcentaje de vacunados. También hay que tener en cuenta que hay una pregunta que flota en el aire, que ya me la hicieron aquí, y que también de alguna manera condiciona las estrategias. Eso es, ¿cuánto tiempo van a servir estas vacunas? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Entonces, las estrategias que planteemos no sabemos tampoco en el terreno el nivel de efectividad que van a tener estas vacunas. Una cosa es un ensayo clínico controlado, subrayado, y otra cosa es la vida real. Entonces, esos datos los vamos a ir teniendo. Entonces, resulta, yo creo, arriesgado también plantear una estrategia de ese tipo, ¿verdad? Con vacunas que todavía no fueron probadas en el terreno, o que están siendo utilizadas y que estamos recogiendo los datos preliminares, ¿verdad? Entonces,
Las vacunas por vía del mecanismo COVAX, claramente la vacuna que va a llegar primero es la vacuna AstraZeneca. Por acuerdo bilateral, la vacuna que va a llegar es la vacuna Sputnik V, ¿verdad? Entonces, esas son las vacunas que van a llegar y la primera que llegue, tan pronto llegue, vamos a suministrársela a los grupos priorizados. En cuanto a las asignaciones, a través del mecanismo COVAX, hemos hecho un adelanto en torno a los $7 millones, como expliqué antes, en base a un promedio del portafolio de vacunas que estaba siendo en ese momento manejado. Existen $40 millones que están reservados por el Ministerio de Salud Pública de los fondos de emergencia para poder hacer frente a estos compromisos, porque casi todos estos, tanto el mecanismo COVAX como los acuerdos bilaterales, tienen un diseño en el cual prácticamente con la llegada de los primeros lotes se obliga al pago casi total de estas vacunas. Entonces, por eso es que hay que hacer esa reserva y eso es algo muy importante que se debe manejar. Por fuera de ello, para los acuerdos bilaterales, sí estamos al tanto de fondos que está manejando o que está diseñando el Ministerio de Hacienda de unos $90 millones y que van a ser necesarios para los acuerdos bilaterales, ¿verdad? Lo que hace al mecanismo COVAX está cubierto por la planificación del Ministerio de Salud Pública. Creo que ya mencioné lo de la circulación de la cepa inglesa se ha visto ya en países de la región de América del Sur. Nosotros estamos esperando también notificación directa, estamos trabajando en ello para el país, pero es de suponer que esté ya en circulación en toda la región. No así el caso de la cepa sudafricana, al menos por el momento. Muchas gracias, señor ministro. Se le concede el uso de palabra a continuación al senador Antonio Barrios, uno de los parlamentarios que ha solicitado esta reunión. Gracias, presidente. Muy buen día para todos. Muy buen día al señor ministro. Señor ministro, quiero que me disculpe porque a lo mejor voy a hacerle sugerencias. Lo hago sugerencias como colega realmente, como una persona que respeto mucho a usted, ministro. Su sistema de comunicación, ministro. Los voceros. Tiene que establecer, ministro, 1 o 2 voceros, porque si no tenemos, como se dice vulgarmente, un país de informaciones y no entendemos cuál es realmente la información y confunde. Y este es un tema tremendamente sensible, donde estamos todos pendientes de la vacuna, estamos todos realmente angustiados por las vacunas y hay mucha información y al final después la información se tergiversa, al final la información no es la correcta o la que esperamos escuchar. Sinceramente, hasta ahora yo no tengo claro, quiero aprovechar que usted está, quiero saber si hay la posibilidad de decir un número de vacunas que van a arribar a nuestro país. Yo sé que las negociaciones son intensas, yo sé del esfuerzo que usted está haciendo y detrás de usted una cantidad de gente porque es bastante complicado este tema de las vacunas. Pero en la comunicación o en la información, si no tenemos número de vacunas que van a venir, digamos no tenemos. Y si tenemos, digamos, tenemos 5.000, 10.000, 3.000, 100.000, 300.000, por la que tengamos. Acaba usted de aclararme una duda con respecto a las vacunas que compraríamos. Me quedó claro que dijo AstraZeneca y también la Sputnik, que son las que están en vías de información. Con respecto a estas vacunas, me gustaría saber la opinión de nuestro comité de vacunas. ¿Qué dice nuestro comité de vacunas con respecto a la calidad de las vacunas que podríamos adquirir o de la cantidad de vacunas que existen a disposición en el mercado? ¿Cuál es la preferencia de ellos con respecto a esa calidad y con respecto a la posibilidad de almacenamiento que tiene nuestro país? Con respecto a los centros de distribución, estuve escuchando, no sé si es la vocera oficial, ¿verdad? ¿Cuáles serían los centros de distribución? Y también lo escuché a usted. ¿Y no le parecería importante determinar por el grado de infestación que tenemos en las capitales? Por ejemplo, hoy sabemos que la pandemia está con mucha fuerza en capital, con muchísima fuerza en central, con muchísima fuerza también en Ciudad del Este. ¿No le parecería a usted
que las vacunas deben priorizarse de acuerdo a esos datos que son estadísticos del mismo ministerio. Y bueno, esas son las preguntas que hasta ahora se me ocurre y sepa usted que nosotros estamos para colaborar con el ministerio. Queremos que la ciudadanía esté satisfecha con la información que se le da y que esa información sea cierta, que no se creen falsas expectativas y que realmente sepamos manejar esta realidad que es bastante dura, bastante cruda y que está padeciendo la ciudadanía paraguaya y de todo el mundo. Así que, ministro, si puede ser realmente concreto en lo que le pregunto, sería genial. Gracias, ministro. Muchas gracias, senador. Se le concede el uso de la palabra al ministro de Salud. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tomamos nota de su sugerencia respecto al tema de la vocería. Es siempre un tema complicado en salud, así que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios como para que sea, para perfeccionar esa comunicación lo mejor posible. El Comité Técnico Nacional en líneas generales ha planteado recomendaciones específicas respecto a la plataforma de vacunas que se deberían usar, que son las de vectores virales. En ese grupo entran tanto la de AstraZeneca como también la vacuna Sputnik, ¿verdad? También hay otras vacunas complementarias que hemos visto y también con criterios de no solamente científicos técnicos, sino también criterios de logística y de equidad, es que se han favorecido también esos grupos. El número específico de vacunas contemplado en nuestra planificación por fuera del mecanismo COVAX, que ya hemos dicho 4.300.000, por fuera, por acuerdos bilaterales, es 3 millones. La razón por la que no he mencionado es simplemente por acuerdo de confidencialidad, pero yo creo que uno viendo el plan de vacunación, bueno, puede deducir un poco esos números, pero está dentro de ese número de 3 millones. Y es simplemente porque seguramente en los próximos días, ya con el acuerdo pleno del fondo ruso, vamos a poder decir el número de vacunas, pero no es menos de 1 millón, ¿verdad? Por otro lado, es lo más concreto que puedo hacer también hasta a este número, ¿verdad? Por otro lado, la cuestión de las zonas epidemiológicas también se baraja en base sobre todo cuando entremos en la etapa de la vacunación por fuera de los trabajadores de salud, ¿verdad? Entonces es una consideración plena. Y cuando iniciemos la vacunación de los trabajadores de salud, se van a priorizar los hospitales de contingencia respiratoria, ¿verdad? Entonces estamos planificando de acuerdo al número inicial que lleguen, entonces la distribución de esos hospitales. ¿Por qué no podemos decir los números? Es que concreta y honestamente el propio mecanismo COVAX no tiene todavía los números cerrados, redondos de cuáles son los que nos van a venir. Es por ello que no podemos decir. Ya en algunos casos estuvimos antes restringidos por acuerdo de confidencialidad y en otros casos simplemente porque los procesos de logística se siguen cerrando conforme se acercan los plazos, ¿verdad? Entonces es por eso que no podemos decir los números porque no existen o porque habían acuerdos de confidencialidad. Pero esto es lo que puedo decirles hasta aquí y tan pronto sepamos estos números van a ser socializados inmediatamente. Muchas gracias, señor ministro. Antes de conceder la palabra a la diputada Esmerita Sánchez, quisiera permitirme leer una consulta que fue trasladada por el senador Fernando Silva Facetti y leo textualmente. En cuanto a la población con discapacidad, abre paréntesis, síndrome de Down, ¿existe orden de preferencia, considerando que están incluidos en la población de riesgo? Esta es la consulta planteada por el senador Fernando Silva Facetti, señor ministro, y si podría anotarla, le concedo el uso de la palabra a la diputada Esmerita Sánchez. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer una consulta con mi equipo técnico ahí, porque francamente, como nosotros no consideramos, digamos, una patología, eso sino, entonces, por ello, bueno, ahí tengo, si me permite, podemos cederle la palabra. Por favor, señor ministro, se le concede el uso de la palabra a la doctora Soraya Araya, representante del programa ampliado de inmunizaciones. Un placer saludar a todos.
quisiera dar la siguiente respuesta. Los niños o las personas adultas con síndrome de Down tienen una alteración de la inmunidad celular y se consideran personas con mayor riesgo de padecer ciertos tipos de infecciones. Como estas vacunas no están aprobadas para uso en niños aún, personas adultas que tuvieran síndrome de Down podrían ingresar en el grupo 2, en la etapa 2 de vacunación dentro de las personas de 18 a 59 años con enfermedad de base, porque sabemos que ante esta alteración de la inmunidad celular tienen mayor predisposición a enfermedades respiratorias. En cuanto quisiera, por más que esta pregunta ya se respondió, hablar sobre la variante sudafricana. El día de ayer hubo una reunión muy importante del SAGE, que es el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones a nivel mundial, conformado por expertos, y se enfocó la variante sudafricana y la eficacia de la vacuna AstraZeneca en relación a esta variante. Para las variantes no sudafricanas, la eficacia era del 75 al 74% según el estudio realizado por Shabir Madhi en el grupo de población de Sudáfrica, y la eficacia en los estudios de Reino Unido y Brasil eran en torno al 60 al 70%, dependiendo del intervalo de vacunación entre primera dosis y segunda dosis. Mientras más nos acercamos a las 12 semanas de intervalo entre primera y segunda dosis, la eficacia para la vacuna AstraZeneca y la producción de anticuerpos aumenta. Ahora, en relación a la variante sudafricana en sí, la eficacia era del 22% para formas leves a moderadas, pero aclararon que el grupo de investigación era pequeño y el número de casos afectados por la variante sudafricana también, y el objetivo principal de dicha investigación no fue esa, por lo cual recomendaron científicamente que todos los productores de vacunas, de las diferentes vacunas existentes, hicieran trabajos de investigación prospectivos para tener una respuesta clara de qué tipo de vacuna puede ser útil o no ante esta variante sudafricana y en qué porcentaje. Y en ese sentido, mencionaron que estaban haciendo un trabajo con la vacuna Janssen. Y la vacuna Janssen para la variante sudafricana, hasta entonces, información preliminar, tenía una eficacia del 57% para formas severas y 89% para evitar mortalidad. Dentro del mecanismo COVAX, una de las vacunas que en el tiempo va a ser incorporada dentro del portafolio es la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. Por lo tanto, el mecanismo COVAX podría estar también ayudando en este punto. Entonces, simplemente eso quería comentar el aspecto técnico y muchas gracias por darme la palabra. Agradecidos con usted por su aclaratoria, doctora Soraya Araya. De esta manera se le pasa el uso de la palabra a la diputada Esmerita Sánchez, una colega que también fue formada en el ámbito de la salud. Adelante, por favor, diputada. Gracias, presidente. Buen día para todos. Buen día al señor ministro y a toda su comitiva. Realmente es una gran satisfacción, por un lado, saber de que ya estamos por tener la vacuna, llevando en cuenta que también era una gran preocupación, una gran pregunta de toda la ciudadanía, ¿verdad? Tener la vacuna. También viendo que en los países vecinos ya se está aplicando. También en nuestro país se están preparando los profesionales del área de la salud, haciendo los cursos, preparándose para la aplicación de la vacuna una vez que llegue, como también los servicios de salud públicos y privados haciendo su lista de funcionarios profesionales del área de la salud para poder priorizar. Pero solamente hablando del medicamento, hace una semana también estuve en la quinta región sanitaria, donde me manifestaron que hay medicamentos, la sala en donde se tienen medicamentos está lleno, absolutamente lleno, pero de medicamentos que no se usa a diario como lo que se necesita en este momento para cuadros respiratorios, ¿verdad? Respeto la decisión de la mayoría donde dice que la próxima semana se va a hablar de medicamentos. Yo siempre digo que cada director o cada gestor debe ser un gestor de lo que realmente necesita en su hospital para poder tener medicamentos necesarios en este momento que cuesta mucho dinero a la gente que realmente no tiene, ¿verdad?
por un lado. Y por otro lado, llevando en cuenta que a nivel, el Ministerio de Salud a nivel nacional tiene una dirección de promoción de la salud y también en la parte regional y distrital tendrían que tener ese departamento de promoción que puedan trabajar un poquitito más ahora con la gente, con la prensa local, porque la gente no se cuida, ¿verdad? Eso no es algo que solamente digo, eso se ve en lo que pasó en fin de año, en algunos lugares, hacinamiento, farra de jóvenes y de personas no tan jóvenes. Y en este momento entender que aparte de que no hay medicamentos, no tenemos camas disponibles, más si nuestros profesionales del área de la salud se enferman y la gente ha perdido realmente crédito diciendo esto no existe, esto hicieron para hacer mientras tanto otra cosa, algo que yo no quiero decir, porque duele mucho pensar de que de repente personas como ustedes puedan no priorizar el área de la salud, ¿verdad? En este momento en Caguazú, de donde yo provengo, hay toda una familia entera estando con COVID, la pareja trabajando en una estación de servicio, la otra señora trabajando en la terminal. Son 8 a 10 días que están con COVID, miembros de la familia, y nadie, sin embargo, no le está asistiendo y diciéndole, para, no podés ir a trabajar estando así, un miembro de la familia, ¿verdad? Ayer se internaron en el hospital y se le dio receta no solamente de los inyectables, también hay cánulas que no hay, entre otras cosas, ¿verdad? Así es que es demasiado importante en este momento tener esa información de cuándo exactamente se va a iniciar el tema del inicio de la vacunación y también las prioridades, el grupo 1, grupo 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Porque realmente aparte de que el medicamento siempre no ha sido suficiente, pero ahora más que nunca la gente no tiene para comprar. Antes la gente que tenía un poco más compraba para su medicamento, pero ahora esa gente que tiene un poco más igual se va al servicio público para poder retirar su medicamento. Lo mismo ocurre con la gente que tiene seguro en IPS, ¿verdad? Entonces, ministro, hacer un poco más de esfuerzo y hacer una comunicación efectiva, ¿verdad? Desde nivel central, regional y distrital, para que la gente pueda seguir colaborando en esta cuestión de promocionar la importancia del cuidado, del uso de tapabocas. Y también es importante traer a colación, ¿verdad?, que en un momento dado, con la señora Rocío Abet, entre otros, habíamos presentado un proyecto de declaración en donde insta al Ministerio de Salud que las instituciones que ofrecen servicios puedan tener tipo un cartel donde dice en este local es seguro que puedas venir a comer o alguna cosa, ¿verdad? Yo sé que hay mucho trabajo y que seguramente muchas veces no se puede con todo, pero tener personas responsables en cada institución. Y traigo a colación también la payasada de la persona en su momento viceministro de Salud, de Juan Carlos Portillo, que dice una cosa y después se va y hace otras cosas. Esas cosas es lo que nos hace perder mucho tiempo y nos da mucha rabia. A mí particularmente me da mucha rabia que personas que ocupan ese alto cargo tengan que decir una cosa y hacer otra cosa. Entonces estamos todos preocupados. La gente nos pregunta también a nosotros, ¿qué sabes de la vacuna? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a empezar? Y mucho más todavía cuando no parientes, personas conocidas que te envían mensajes y te dicen necesito tal medicamento. Y muchas veces nosotros los políticos, que nos consideran los peores luego, los políticos son los peores, pero sí, cuando nos necesitan, nos envía por WhatsApp su receta y tenemos la obligación
de cómo vas a gestionar y conseguir si no hay. Tenemos que comprar. Y lo hacemos. Yo creo que la mayoría hace, ¿verdad? Porque no podemos estar ajena a colaborar. El Paraguay es reconocido por por uno de los valores que tiene, que es la solidaridad. Entonces, es muy importante llevar en cuenta todas esas cosas, ministro. Yo le digo a usted, esto parece que va por las ramas, pero sin embargo puede ayudar en gran medida un trabajo interinstitucional de los referentes del Ministerio de Salud a nivel central, regional y distrital para poder trabajar con los diferentes estamentos para poder seguir luchando para que más vidas no se pierdan, porque hay gente, jóvenes, que sabemos que a diario se están muriendo por consecuencias o complicaciones generadas por el COVID. Gracias, presidente, gracias, ministro, gracias a todos. Gracias a usted por su participación, diputada, en el día de hoy. De hecho, el gran desafío es ser los más transparentes que la situación nos pueda permitir, brindando a la ciudadanía toda la información que puede ser transmitida dentro del encuadre y las limitaciones existentes que tenemos que asumirlas en base a los acuerdos de confidencialidad que fueron firmados. Según información que manejamos, el acuerdo con el gobierno de Rusia para la adquisición de la vacuna Sputnik estuvo a punto de caer en base a una posible violación al acuerdo de confidencialidad que había sido denunciada en este país. Tiene el uso de la palabra el señor ministro de Salud. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Realmente tomamos sus recomendaciones que nos parecen muy válidas. Me permito 2 comentarios breves nomás, a riesgo de ser reiterativo, porque como a veces la información está un poco segmentada y quizás este auditorio no me ha escuchado en este sentido. Es interesante recordar el tema del uso del tapabocas, de las mascarillas. Por un lado, todos sabíamos que inicialmente esto protege a los demás. Cuando usamos las mascarillas, también nos protege a nosotros mismos de los demás. Y hay un tercer concepto que se está en este momento gestando, que hay que ver si se valida con otros estudios, que da cuenta de que aquellas personas que desgraciadamente se contagian aún portando las mascarillas tienden a tener una versión más leve de la enfermedad. Eso habrá que confirmarlo un poco con otros estudios, pero hay indicios muy fuertes en ese sentido, así que nos da la pauta de lo importante que es esta mascarilla y de que cómo hace una diferencia importante. Y lo segundo es usar también a todos los que puedan enarbolar la bandera de la vacunación. Aquí también me permito usar una herramienta que no es mía, que la ha hecho que un colega ha posteado y que siempre menciono cuando puedo, porque a veces perdemos la perspectiva de las vacunas, más allá del enorme éxito que han tenido con enfermedades como la poliomielitis o el sarampión o la viruela. Pero hoy, cuando ponemos en número estas vacunas, cuando las usamos en 1 millón de habitantes, a veces tenemos una decena de efectos adversos que sean de algún modo relevantes, pero cuando hablamos de 1 millón de infectados, estamos hablando de 20.000 muertos. Así que yo creo que esa matemática podemos hacerla fácilmente. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted por su participación, señor ministro. Tiene el uso de la palabra la senadora Desiree Masi. Gracias, ministro. Bueno, en síntesis, ustedes no nos pueden decir entonces cuántas dosis van a llegar. Después de la quincena, ¿hoy qué fecha estamos? A este paso va a ser, yo creo que ya no digan más segunda quincena de febrero, porque a este paso vamos a llegar a febrero y ahí van a decir, no, en la realidad es marzo. Desde el momento en que se dio una fecha, se dio una cantidad de dosis mal. Me alegra escuchar a la doctora Soraya Araya, que es la que debe ser vocera, realmente. La doctora Doris Roy, que la respeto mucho, es directora de regiones. Ella tiene que estar en la parte operativa, como corresponde según el organigrama y las funciones. Y la doctora Viviana Gea tiene que estar en otra cuestión. Entonces, acá, la vocera del ministerio, salvo que usted diga lo contrario, ministro, debe ser la doctora Soraya Araya,
que es la directora del programa ampliado de inmunizaciones. No puede ser que hablen los dos ministros, la doctora Viviana Gea, la doctora Doris Roy. Yo es la primera vez que la escuchan, que la escucho. Antes sí explicaba el tema de las vacunas a la doctora Soraya. Entonces decídanse, usted es el que decide quién es el vocero o la vocera oficial. Y el resto aprendan, queridos colegas que están ahí, que cuando un periodista le pregunta, ustedes tienen que decir, yo no soy la vocera, yo no soy el vocero de ese tema, ¿verdad? Porque si no crean confusión. Han creado falsas expectativas y han creado confusión y han creado desánimo. Ya no voy a luego a criticar a una doctora con una entrevista, da a entender que las vacunas son peligrosas y que por eso hay que firmar consentimiento informado. Mejor se hubiese callado, porque de verdad, y discúlpeme el énfasis, yo creo que todos acá me conocen, ¿verdad? Escuchar eso con todo lo que se está suponiendo, y todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Pero enfatizar como si fuese una cuestión así, sí, todos formamos parte de fase 3 y por eso la vacuna no es obligatoria. Todos formamos parte de fase 3 en este momento. Todos los seres humanos formamos parte de fase 3 de vacunas experimentales. Y quien se quiere poner, se pone. Y los beneficios superan ampliamente los riesgos, que son mínimos, tanto en los efectos adversos, pero sobre todo el beneficio de poder ralentizar y poder alguna vez domar la curva. Entonces, le pido, por favor, que, como ya le dijo el senador Tony Barrio, que tiene mayor experiencia en el sentido administrativo y estar al frente de la cartera, que me imagino que también le habrá pasado, como a todos los ministros, todo el mundo quiere hablar, ¿verdad? Entonces, tienen que aprender a decir sin comentarios sobre ese tema, mi tema es este, ¿verdad? Y también todos hablan sobre la falta de insumos y todo el mundo habla de todo. Es decir, es un desorden absoluto. Y en la vacuna no puede estar ocurriendo esto. En resumen, no sabemos. O sea, usted en este momento no es que no nos quiere contar, por lo que puedo entender, no nos puede, ni usted mismo sabe cuándo van a llegar en la realidad y sobre todo cuántas. Sabemos cuáles. Es AstraZeneca Oxford por COVAX y el acuerdo bilateral es la Sputnik V. Hasta ahí es lo que podemos saber, por lo que yo puedo entender. 2, ¿por qué es que el ministerio, nosotros, y usted sabe, ministro, en Paraguay se hace la secuenciación del genoma? Y esto nosotros venimos hablando desde marzo. Tal vez yo no hablé con usted, pero se hace en el ICS, el Instituto de Ciencia de la Fe. La UNA y todas las universidades están en deuda con el Paraguay para crear ciencia y evidencia, ¿verdad? Bueno, necesitan $70,000, dice. Esto dijo el doctor Guillermo Sequera, que también habla, ¿verdad? Entonces, $70,000. Nosotros no ¿quién va a liderar esto? ¿Cómo puede ser que nosotros creamos que está acá? ¿Y si está la variante P1, la de Manaus? ¿Ah? ¿Y si está la británica? ¿Y si está la otra? Nosotros no podemos. Yo me niego a ser quinto mundo, porque tenemos gente del primer mundo en Paraguay. Tenemos profesionales de primer mundo, ¿verdad? Entonces, puede hacer el ICS, yo estoy casi segura que probablemente puede hacer también el laboratorio central, conociendo la gente que está ahí, ¿verdad? No sé si pueden distraer el tiempo, pero la formación tienen. Y se presentó a CONACYT un grupo que pedía menos incluso, que usted debe saber, porque yo estuve hablando también allí, y CONACYT le rechaza el proyecto para la secuenciación del genoma. Puede decir, ¿qué hace esta gente? ¿Verdad? O sea, nosotros necesitamos saber qué variante está en Paraguay, por 2 motivos, hermano. Siempre necesitábamos saber por el tema de las vacunas. Eso fue casi un requisito internacional. Nosotros no podemos, y por el tema de las famosas reinfecciones, entre comillas, que se envió a Atlanta y que nunca vuelve. Acá se puede hacer todo. Entonces, ministro, yo le pido por favor que uno de estos que tanto quieren hacer algo para hablar, este es un gran tema, que lidere esta cuestión, que hable con el ICS o que hable con CONACYT y que Paraguay secuencie el genoma de lo que está circulando en Paraguay. Sobre todo porque no hay ningún control de la gente que entra que fue y que viene del Brasil. Falta que nos encontremos como, así nos vamos a dar cuenta nosotros, ojalá que no,
Cuando tengamos un caso así, cuando empiecen a crecer, vamos a saber que tenemos otra variante. ¿Verdad? Así vamos a saber. No puede ser que nosotros sepamos así. ¿Cómo ya? Porque eso supone que uno tome una decisión. Si acá nosotros tenemos una variante en este momento que es más contagiosa, ya está eso demostrado, probablemente más letal, más contagiosa seguro, hay que saber en este minuto. Y la gente tiene que saber. Y se tienen que restringir o no actividades, pero la gente tiene que saber que si ahora corre riesgo, para tomando malas o buenas decisiones, el riesgo es mayor con otras variantes. Entonces yo les suplico que el ministerio realmente y el comité asesor de científico tome este tema. Si cuesta $70,000, si cuesta $100,000, o si cuesta no sé cuánto, no me interesa. Y si ustedes necesitan más plata para eso, porque es reactivo, o sea, eso está adentro, ustedes pueden hacer. Entonces, por favor, que Paraguay haga la secuenciación del genoma. Esa es una exigencia luego. No es algo que podemos hacer, no sé qué, o a mí me parece que está circulando. Eso no es científico, ¿verdad? E impide adoptar medidas. Eso es uno. Dos, la verdad que yo quisiera ahondar en el tema de las drogas, pero voy a respetar, ¿verdad? Porque creo, no porque no haya urgencia, porque como le dije al diputado Latorre, ¿verdad? Esta cuestión del, ¿cómo se llama? De la compra de las drogas, que conste que falta todo, ¿eh? Porque todos estamos en lo mismo. Desde el momento en que se pide omeprazol, furosemida, filtro bacteriano, no estamos hablando solamente. Entonces, en la próxima reunión, yo le había sugerido al diputado Latorre, es el que decide, ministro, que venga usted, que venga el ministro de Hacienda, que venga el director de contrataciones públicas y que venga su equipo administrativo y que nos digan un poco, ¿qué licitas? ¿Dónde está el tema? ¿Por qué no hay furosemida? ¿Por qué no hay omeprazol? ¿Por qué tienen que estar comprando filtros bacterianos? ¿Por qué tienen que estar comprando todos? ¿Verdad? O sea, más allá de las drogas de sedación, que venga el jefe ¿cómo se llama? De la Dirección General de Vigilancia, ¿cómo es que se llama? De insumos estratégicos, ¿verdad? Que venga esta persona y que dé la cara, y entonces así también a lo mejor él se siente comprometido y todos vamos a saber quién es la persona que de repente hay stock cero, es inmoral, no puede haber stock cero, nunca luego, pero en el medio de la pandemia no puede haber stock cero y no puede haber alguien que se cree el dueño de los insumos, donde los propios directores le tienen que suplicar a él y alguna vez le responde el teléfono y le dice voy a ver si tengo, y habla que yo he hablado con él y se comporta de la misma manera. Así que venga todo el equipo, que venga la doctora Marta Peña, Emiliano Fernández creo que se llama, su equipo de adquisición y que nos cuenten acá dónde está trabado toda la otra licitación que no sea Atracurio, Midasolán, etcétera, etcétera. Y acá yo quiero aprovechar algo, ministro, porque yo no sé si yo conversé con usted. Si, como usted mismo dice, si hacemos la línea del tiempo, en el mismo momento que había acopio de respiradores, había acopio de drogas de anestesia. En el mismo minuto había, ¿verdad? Y en el mismo minuto, y acá yo tengo los decretos, en junio, en julio y en agosto, Brasil, Argentina y Chile se sobreestoquearon y quitaron el decreto de prohibición de exportación. En ese minuto, nosotros teníamos que hacer toda una serie de gestiones o diplomáticas o extrazona para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora. Si hacemos una línea de tiempo, en el mismo momento que faltaban respiradores, porque nosotros, y ya termino, tenemos el diario de un año antes, porque en la primera ola ocurrió esto en el primer mundo, y obviamente que se sobreestoquearon, y obviamente que hicieron acopio, y obviamente que declararon insumos de seguridad nacional, y obviamente que prohibieron exportación. Todo esto sabíamos hace 6 meses. A mí no me extraña absolutamente nada. Lo que me extraña es que cuando tenemos un problema, no busquemos una solución inmediata y tengamos que llegar a escenas dramáticas, que eso que se vio ahí, es probablemente porque estuvo el presidente, nomás fue así como tan escandaloso. Eso ocurre todos los días en los hospitales, ¿verdad? Y hay en las farmacias privadas, y yo le puedo decir, y existe en el mercado negro, y existe que se trae de contrabando.
de Clorinda y de Posadas. Todos sabemos eso. La gente anda a la madrugada comprando esas drogas con dealer, o sea, con delivery, que te traen hasta el hospital, pagando una fortuna. Todo eso está pasando. Y acá le quiero, no sé si le voy a hacer ahora, pero ya me gustaría en todo caso que piensen y que nos traigan una solución. Porque le escuché al viceministro Rolón en una entrevista en la televisión diciendo que tal vez ustedes estaban, que no nos digan ya otra vez que faltan leyes, o en todo caso digan con tiempo, porque estamos en el receso, ¿verdad? Ustedes estaban evaluando algo así como usar el mecanismo de transferencia, es decir, de que ese familiar, vamos a decir, esa familia que tiene una persona internada que necesita estos insumos que no se pueden conseguir, ¿verdad? Se haga tipo una cuestión de transferencia o se habilite en una farmacia que ellos tienen porque los volúmenes son menores y ellos tranquilamente compran directamente. Está más caro, están exagerando, es cierto, traen complete privado, pero para que puedan tener. Eso, no sé si usted me puede responder ahora, si nos va a traer ya la próxima semana cuando tengamos la reunión, que para mí es urgente. Si ustedes pueden hacer ese mecanismo, para mí, leyendo la ley de emergencia, pueden, tipo una caja chica para los directores, o si van a necesitar otra autorización realmente. Pero les pido, por favor, que nos traigan. Pero yo le reitero, ministro, Paraguay tiene profesionales, tiene el equipo y tiene que secuenciar el genoma. Sí o sí. Sobre todo porque no hay control de los que entran ni de los que salen. Muy bueno el último informe de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, donde te dice toda la gente que entró a Paraguay. Yo casi me caigo de espalda, ¿verdad? No sé cuántas personas de Argentina, de Brasil, de Sudáfrica, creo que de Inglaterra vinieron 20. Yo no le quiero estigmatizar a ningún país, porque en la realidad se dice la cepa o la variante sudafricana, la variante inglesa, pero en la realidad estos países fueron los que, como están estudiando, están haciendo, le pillan, entonces se le da el nombre, ¿verdad? Nosotros si hacemos una secuenciación, a lo mejor tenemos una variante paraguaya, ¿verdad? Entonces ya se le estigmatiza a ese país, pero la realidad son unos países de hipervigilancia, que porque están todo el día controlando, pueden realmente casi en línea decir, esta variante está, esta, y ahí ya hacen la prueba con la vacuna. Es una obligación nuestra para la ciudadanía saber, poder decirle, señores, en este momento está circulando tal cosa. Tenemos ya este problema. Entonces también para que se tome conciencia de que la situación en este momento no aparentemente, ¿verdad? Porque si no, ya vamos a tener un ritmo más rápido de duplicación. Veremos en 14 o 15 días y veremos en marzo sobre todo. Cuando la gente que entró y salió, ahí seguramente que nosotros vamos a ver si realmente tenemos un comportamiento diferente del COVID en Paraguay. Pero yo no creo que nosotros tengamos que inferir que se puede inferir, porque no vamos a tener la secuenciación. Entonces, presidente, yo dejo para las preguntas para la próxima reunión, pero le solicito que venga el ministro Llamosas, el director de Contrataciones Públicas y el equipo administrativo del ministro de Salud, y que nos muestren dónde está cada una de las licitaciones de todo, no solamente del Atracurio, el Midazolam y estas que necesitan un trato específico. Yo no sé por qué no se habla incluso por una compra humanitaria, ¿verdad? A lo mejor usted está viendo, ministro, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Porque Argentina, Chile y Brasil están sobreestoqueados, ya dijeron que no, ¿verdad? Pero tal vez se pueda otra vez insistir y hacer tipo una compra humanitaria, o un puente, y cuando nosotros compremos, se les devuelve a ellos un lote, ¿verdad? Hay que buscar pues una salida. Es como si fuese que esté faltando oxígeno. Así de grave es la situación con estas drogas en la realidad. Y quería decirle una última cosa. A ver, un poco estaba el tema de que alguien se tiene que hacer cargo de hacer el tema de la secuenciación del genoma. El tema de los insumos vamos a dejar seguramente para la otra sesión con estas personas, si el presidente Latorre les puede invitar o puede conseguir que vengan. Bueno, el tema de comunicación, yo ya me cansé de pedir que realmente se unifique no solamente el vocero, sino que la campaña comunicacional, y me está quedando algo en el tintero, pero de verdad que yo me quedo así como que en síntesis no tenemos, yo no creo que la gente se desanime, o sea, todos estamos desanimados con el tema de la vacuna, pero es peor entusiasmarse y desanimarse, porque dicen que
¿cómo se llama? La frustración es la medida de la expectativa, pues, ¿verdad? Cuando se dijo 300.000 dosis, particularmente yo me quedé tranquila, porque no por la población, por el equipo de salud. Y entonces ahora estoy frustrada. Entonces la frustración es la medida de la expectativa. Si ustedes, la próxima vez que lancen cifras seguras y lancen dentro de lo que se puede, porque cifras van a saber. Fecha es lo que no sabemos. Y cuándo va a venir el segundo, el tercer lote, todos sabemos que dependen de la producción de los laboratorios. Eso yo creo que ya no hay más nadie que... Bueno, por supuesto que hay que informar mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento Paraguay es el que nos está vacunando. Yo todo el día veo la gente que se vacunó en Posadas, la gente que se vacuna en Foz, y eso crea un desánimo y crea también que la gente diga, porque yo me voy a cuidar si el Estado no me está cuidando. Lo último, perdón. Y también le pido, estuve escuchando un debate muy interesante en el Congreso argentino, la Comisión de Salud y Educación, y de verdad, los indicadores no están dados para el inicio de clases. Dejo mi posición como sanitarista. Y, presidente Latorre, yo creo que acá tiene que venir el ministro de Salud y el ministro de Educación, ¿verdad? Este debate hubo en las comisiones en la Argentina, donde le dijeron queremos ver, así que a nosotros también nos tienen que mostrar, porque los dos indicadores epidemiológicos de incidencia de casos y de positividad del testeo, ¿verdad?, desaconsejan el inicio de clase en Asunción, en Central y en varios departamentos. Y en aquellos en que esos indicadores son bajos, la infraestructura es mala. Vamos particularmente, ministro, como médica, como sanitarista, estoy en desacuerdo con el inicio de clases. En desacuerdo total. Puede ser, vamos a quitar la última barrera que está conteniendo que de cerca de 1.500.000 personas se movilicen, ¿verdad? Y no tenemos capacidad de rastreo y no vamos a ver el brote en las escuelas. Así que por si acaso alguien me va a contestar cuando empieza la clase, vieron que no hay muchos casos en las escuelas, los niños son asintomáticos. Cuando se hace el rastreo, uno ve que el brote está en la comunidad y está vinculado a la escuela, ¿verdad? Y nuestro sistema encima en este momento está en su máxima, y termino ya con esto, le vamos a hacer a los que están saliendo de vacaciones, que nos salieron hace casi 2 años, resulta que tranquilamente nadie piensa en el sentido, a estos del privado que hablan, vamos a volver a clase. Esperan un poco. La gente que nos salió de vacaciones 2 años está saliendo ahora. Y ustedes quieren meter en este minuto, yo por lo menos desaconsejaría los primeros 6 meses. Entonces, cuando tengamos más seguro y nuestra gente esté un poco más descansada, bueno, ahí regresan a clases. Porque ni usted, ni yo, ni nadie podemos decir si va a haber o no un brote. Y en salud pública, cuando hay incertidumbre con lo que va a pasar con una medida, rige el principio de la precaución, ¿verdad? Por precaución no se deberían iniciar las clases, porque el sistema está saturado, los recursos humanos están agotados, no hay insumos y no hay infraestructura, y los indicadores se aconsejan. Pero le pido al presidente Latorre si podemos tener una reunión sobre el tema, aunque empiecen para sentar posturas sobre el tema regreso a clase, como están teniendo los parlamentos de toda la región. Toda la región está discutiendo con el Ejecutivo inicio a clases. Y hay posturas diferentes, pero acá hay como una imposición. Se decidió inicio a clase y se decidió inicio a clase, ¿verdad? Y a mí, yo aclaro una cosa, mi hija va a ir virtual, porque es una niña que tiene una comorbilidad. O sea, no es una cuestión personal. A mí me importan los hijos de otros, me importan los docentes y me importa la posibilidad de sobrecarga del sistema. ¿Verdad? Esa es la cuestión. Así que le pido eso, por favor, si podemos, para no hacerle perder tiempo al ministro, lo ideal sería que puedan coordinar agenda. Entonces él se queda todo un día con nosotros, en primer lugar hablando de insumos y en segundo lugar hablando del tema de educación, si es que se puede coordinar la agenda, sobre todo del ministro de Salud. Gracias. Más que importante los planteamientos, senadora Desiré, agradecido por su participación. Por una cuestión de tiempo del ministro de Salud, me permito concederle el uso de la palabra al último inscripto en la lista de oradores, el senador Aber González, a partir de lo cual solicito al ministro Mazzoleni
que tras contestar los planteamientos de estos dos últimos legisladores pueda hacer los alegatos finales para posteriormente dar el cierre a esta reunión. Señor presidente, muy buenos días, ministro y colegas, señores diputados. En realidad quería hacer una pregunta. Yo justamente tuve una llamada telefónica, si ya se contestó, entonces voy a pedir disculpas. Pero mi pregunta es con relación a las vacunas chinas. Yo justamente estuve hablando con el representante de China, que es de la Unión Cultural, Industrial, Tecnológica y Comercial de Paraguay. Y justamente el licenciado Paulo Cay, con quien hablé en Ciudad del Este, me fui a tener una entrevista con él, porque creo que él está residiendo en Brasil, ¿verdad? En Foz do Iguazú. Y justamente yo le manifesté si es que podríamos nosotros adquirir las vacunas chinas, ¿verdad? Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con China. Y me dijo que sí, que se podría adquirir las vacunas, que se necesita una nota del gobierno paraguayo, ¿verdad? Precisamente del presidente de la República, solicitando que Paraguay está interesado en adquirir las vacunas chinas. Entonces hablamos también sobre la representación diplomática y compañía, y me dijo, la representación diplomática es otra cosa. Me dijo, no queríamos mezclar, me dijo, tal vez podamos tratar eso en otro momento. Y entonces yo he visto que hay una disposición de parte de Pablo Cay, ¿verdad? Yo justamente le había pasado el teléfono al senador Antonio Barrios, y él me dijo que había enviado al Ministerio de Salud para que se entre en contacto con esta gente, ¿verdad? Para ver si se podría llegar a comprar estas vacunas, ¿verdad? Y no sé, por lo que estoy escuchando, nomás veo que justamente tenemos algunas dificultades para poder llegar rápido a la inmunización total, ¿verdad? Porque se va a hacer en forma gradual y primero y en forma muy acertada, ¿verdad? A los que tienen mayoría de edad, ¿verdad? A partir de 60 años. Entonces, yo quería saber si hay alguna acción, alguna llamada telefónica, si se hizo contacto con la gente, ¿verdad? Porque justamente también me dijo, podemos importar los concentrados y acá se puede producir también, ¿verdad? El concentrado, no sé, en realidad no sé bien cómo funciona eso, ¿verdad? Y yo no creo que podamos hacer eso, no entiendo bien, no sé si por la cantidad poblacional que tenemos, ¿verdad? Eso ya resultaría beneficioso, ¿no? ¿Verdad? Pero de que existe la voluntad del gobierno chino de poder vendernos la vacuna, entonces existe. Yo hablé con esta persona, ¿verdad? Entonces no sé si hay por otro mecanismo, si se está llevando adelante este acercamiento. Gracias, presidente. Gracias a usted por su participación, senadora Abel González. En este momento se le concede el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, y le solicitamos pueda referirse a las consultas hechas por los dos parlamentarios que hicieron uso de la palabra, así como los alegatos finales de esta reunión. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tomamos nota de obviamente de su sugerencia respecto al tema de secuenciación, y bueno, y también respetamos su postura. En cuanto al tema de las vacunas Sinovac, las vacunas chinas en general, nosotros, a recomendación también de nuestro equipo técnico, hemos planteado también la búsqueda dentro de los acuerdos bilaterales de las vacunas con plataforma de virus inactivado, que nos podría presentar la posibilidad de poder tener un abordaje complementario entre las vacunas que estamos teniendo en este momento. Así que hemos explorado esa vía y otras, y de hecho tenemos más de una vía para
para poder tener acceso a esas vacunas. O sea, está dentro del interés del Ministerio de Salud esa vacuna o una vacuna que use el mismo mecanismo, que es lo que se quiere aludir cuando se habla de plataforma, ¿verdad? Yo nada más, presidente, agradecerle mucho la invitación para poder hablar respecto a este tema. Esta es, creo que la reunión número 21, presidente, con el Ministerio de Salud, 14 de ellas impulsadas por el Parlamento Nacional y 7 a invitación del Ministerio de Salud Pública. Así que siempre hay de nuestra parte el interés de poder hablar de todos los temas, por difíciles que estos sean o por complejos que sean. Nosotros vamos a estar siempre al requerimiento de los señores parlamentarios con la mejor predisposición y hablando siempre con transparencia y honestidad. Y cuando no tenemos las respuestas, lo diremos. Cuando haya que explicarlo, explicaremos, y cuando haya que asumir aciertos y errores también lo haremos. Así que agradecido por su invitación, señor presidente. Al contrario, nuestro agradecimiento por su comparecencia el día de hoy, así como el agradecimiento a todos los colegas parlamentarios, senadores y diputados que nos acompañaron. Desde el Congreso de la Nación hemos hecho todos los esfuerzos que fueron solicitados para proveer al Ejecutivo las diferentes herramientas necesarias para enfrentar a esta pandemia por COVID. No fue la excepción, las leyes especiales creadas para que podamos contar en la brevedad posible con la mejor vacuna y que ésta sea de acceso gratuito para todos los paraguayos. Nuestro agradecimiento por su comparecencia, señor ministro, y bueno, nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana el próximo martes. Muchas gracias a todos.